En este video hablaremos de la historia del primer atleta afroamericano que triunfó en unas Olimpiadas y aclaremos si de verdad Adolf Hitler enfureció al ver a un atleta negro superar a sus atletas alemanes. Jesse Owens, nacido como James Cleveland Owens, es considerado uno de los atletas más grandes de la historia. Nacido en una familia de extranjeros en Alabama en el año de 1913. Owens comenzó a destacar en el atletismo, en la escuela secundaria y luego en la Universidad de Ohio State, donde estableció varios récords universitarios y nacionales. En 1935, Owens asistió a los campeonatos de atletismo de Estados Unidos y sorprendió al mundo al establecer 3 récords mundiales en un solo día y ganar 4 títulos de oro. Este desempeño lo llevó a ser seleccionado para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. En estos Juegos Olímpicos, Owens ganó 4 medallas de oro en las disciplinas de velocidad, de 100 metros, 200 metros y relevos 4 por 100 metros y salto de longitud, estableciendo un nuevo récord mundial en este último evento. Las hazañas de Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 tuvieron un impacto significativo en la historia del deporte y en la lucha contra la discriminación racial. El régimen nazi de Alemania había promovido la teoría de la superioridad racial y usado los Juegos Olímpicos como una oportunidad para mostrarle al mundo la supuesta superioridad de atletas alemanes. Sin embargo, Owens, un atleta afroamericano, desafió esta teoría al ganar esas 4 medallas de oro, superando a los atletas alemanes considerados superiores. Estas victorias dieron una gran lección al régimen nazi y su ideología, y mostrando al mundo que la raza no determinaba la habilidad atlética. A raíz de aquello, hubo una leyenda urbana sobre si Hitler realmente se enfureció al ver la superioridad de Jesse Owens en los Juegos Olímpicos, y la realidad es que no se enfadó, ni tuvo nada que envidiar a Owens, más bien al contrario, quedó encantado con los resultados de sus Olimpiadas, ya que los alemanes tuvieron excelentes resultados, quedando en primer puesto con 89 medallas frente a 56 de Estados Unidos, de las cuales la gran mayoría fueron para participantes blancos, porque los propios racistas de Estados Unidos restringieron el número de atletas negros a solamente 18, de 359 afroamericanos que había disponibles. Hoy se sabe que Hitler no estuvo apenas presente en los Juegos Olímpicos, solo estuvo para la apertura y un par de eventos. Cuando Owens ganó, Hitler ni siquiera estaba en el escenario, ya que se había ido hacía horas. El propio Jesse Owens dijo: "Sucedió que Hitler debía marcharse antes de la ceremonia de entrega de medallas de los 100 metros, pero antes de que se fuera, yo me dirigí a aparecer en una transmisión televisiva y pasé cerca de donde él estaba. Me vio y me saludó estrechándome la mano. Creo que es de mal gusto criticar si no estás enterado de lo que realmente pasó". Jesse llegó a afirmar que se trató mejor en Alemania que en mi país, donde por temas raciales no fue recibido por el presidente Roosevelt en la Casa Blanca, como sí hizo con otros medallistas blancos. El motivo fue para evitar problemas en las elecciones de ese año, donde se jugaba la reelección y necesitaba el voto de los racistas del sur. Lo que no se cuenta es que Owens era absolutamente despreciado por su propia delegación olímpica, precisamente por ser negro. Se sabe que la delegación durante esas Olimpiadas lo hacía dormir en una estancia aparte, y por lo contrario, los espectadores alemanes lo ovacionaban en el Estadio Olímpico al ver que mostraba su superioridad. En su biografía de Jesse Owens Story, en el año de 1970, confesó haber recibido después una carta de felicitación oficial por parte de Adolf Hitler y el gobierno alemán por sus éxitos en las Olimpiadas. Felicitación que no llegó por parte del presidente de Estados Unidos. En definitiva, el mito de que Hitler se enfadó por las victorias de una persona negra, como Owens, fue una creación propagandística para disimular el maltrato que sufrían los negros en Estados Unidos. Además, su impacto en el deporte, las hazañas de Owens, también tuvieron un impacto político y social. Sus logros ayudaron a desafiar la discriminación racial en Estados Unidos y en el mundo, y su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la desigualdad y la injusticia. Después de los Juegos Olímpicos, Owens regresó a Estados Unidos y continuó compitiendo en el atletismo, pero se enfrentó a la discriminación racial en su país. A pesar de esto,
Owens se dedicó a la promoción del atletismo y ayudó a inspirar a muchos jóvenes atletas de color. En la década de 1940, Owens se retiró del atletismo competitivo y se dedicó a trabajar como orador motivacional y embajador del atletismo. Sin embargo, debido a su raza, tuvo dificultades para encontrar trabajo y se quedó en bancarrota económica, por lo que tuvo que trabajar como cartero y vender seguros para poder sobrevivir. En el final de su vida, Owens recibió numerosos premios y honores, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad en el año de 1976. Lamentablemente falleció en el año de 1980, pero su legado vive en el recuerdo de la gente como un símbolo de determinación y superación, y un recordatorio de cómo el deporte puede romper barreras y unir a las personas en todo el mundo. En muchos sitios hay estatuas y escuelas llevando su nombre, y su historia sigue inspirando a nuevas generaciones a luchar por sus sueños y superar cualquier obstáculo que se le presente. Su historia es un recordatorio de cómo solo una persona puede cambiar el mundo y de cómo el deporte puede ser una herramienta poderosa para promover la igualdad y la justicia. Jesse Owens es un símbolo de la lucha contra la discriminación racial, y su historia sigue inspirando a personas en todo el mundo a luchar por un mundo más justo y equitativo. Espero que la historia de esta leyenda haya sido de tu agrado. No olvides darle like, suscribirte para más contenido interesante como este. Hasta la próxima.